Muy buenas, compañeros del metal. Aquí me tenéis otra vez, el lunes, con otro directo. Y estoy haciendo un directo porque se me ha ocurrido una idea. Voy a esperar a que entre la gente y ahora os comento cuál es la idea que tengo. Es un reto que tengo pensado. A ver si se va uniendo la gente y a ver si vamos a esperar unos minutitos o algo, pero bueno, es muy temprano y es lunes, no sé si se unirá mucha gente, pero bueno, siempre hay gente que se acaba uniendo a lo que es el directo, ¿no? Me habla mucho de la gente de que hay que avisar los directos, son directos sorpresa, pero bueno, me gusta hacerlos así porque, bueno, son temas que se me ocurren y nada. También es una manera de darle contenido al canal sin que haya mucha edición ni nada, porque normalmente los vídeos que hago suelen tener bastante edición, así que esto es una manera de tener un poquito los vídeos rápidos e ideas que se me ocurren, ¿no? Bueno, hay una persona, a ver si se va uniendo más gente, hay dos personas y os cuento la idea tres y os cuento un poquito la idea que tengo pensado para hoy y lanzar un reto que me gustaría que la gente pues lo siguiera un poquito porque creo que es un reto bastante interesante, ¿no? Sobre todo la gente que tiene canal en YouTube, a ver si sigue este reto porque me parece un reto bastante interesante y los vídeos, perdón, los directos los suele ver bastante gente. Miro las estadísticas y son vídeos que suele ver bastante gente, tanto en el directo como después lo visualiza bastante gente. Bueno, a ver si va entrando un poquito más y os vais presentando para saber más o menos quiénes estáis por ahí, para saludaros más que nada. No sé. eh, Sé que hay tres, pero no sé qué tres son. Pues nada, vamos a esperar unos minutitos más. Bueno, os quería enseñar el reto, ya lo viste, bueno, en el título ya lo veis. Os quería enseñar un poquito, hablar sobre... Buenos días, Juan Carlos. Bueno, os quería hablar un poquito sobre el reto que tenía pensado. Es un poquito sobre nuestra mejor navaja española versus nuestra mejor navaja extranjera. Sabéis que estoy haciendo una serie de tanto de la cuchillería americana versus la cuchillería española, como una del AliExpress. Hoy me tienen que llegar los cuchillos artesanos esos baratos, que es otra de las series. Y pensando un poquito en esto, he pensado en hacer una especie de reto, a ver si lo sigue la gente, porque va a ser muy, muy, muy interesante. Mirad, os voy a mostrar dos navajas que tengo aquí. Para mí, estas son las mejores navajas que tengo. Esta sería la mejor navaja española que tengo, que es esta que estáis viendo aquí. ¿Quién me sabe decir? Si seguís mi canal o seguís al artesano este, sabéis de quién ha hecho esta navaja, porque es muy típica de él. Son unas líneas muy suyas. Se ve muy rápidamente el trabajo de este artesano cuando ves una pieza de él. Es en damasco, tiene un montón de capas, no sé si las veis. La virola también es en damasco, es una navaja muy, muy bonita. Y esto está hecho en asta de toro rubio, con un repicado tipo armero hecho a mano, que es precioso. Y aquí tenéis unas transiciones en madera. Ahora mismo no me acuerdo, sé que alguna es ébano, otra es palo rosa y bueno, ahora mismo no me acuerdo exactamente qué navaja es. Y la otra, que sería la navaja extranjera, que para mí es la mejor que tengo, sería esta que estáis viendo aquí, que es la americana, la Hinderer. A ver si lo veis. Bueno, ahora no sé si se aprecia, pero bueno. Y se ve al revés porque estoy con la cámara frontal. Pues esta sería la Hinder. Este sería el reto, ¿no? Un poquito de los que os quería hablar.
nuestra mejor navaja española versus nuestra mejor navaja extranjera. Como veis, buenas, Yago. Por fin, hoy lo he hecho un poquito más tarde, pero bueno. Como veis, la de arriba es un poquito más grande que la Hinderer. La de arriba, por si no lo sabéis, ya que he preguntado, es de José Manuel Álvarez Falcón. Son unas bajas muy, muy, muy típicas de él. Se ve muy, muy bien sus líneas propias, que tiene un estilo muy, muy marcado, José, y ¿no veis? Esto es hecho a lima, está hecho todo a lima. La virola que tiene bloqueo parecido al de la Sopinel, pero es muchísimo más fuerte que el de la Sopinel, ¿eh? Es una especie de viroblock y está hecho también a mano ya veis, con las capas esas de damasco. Es un damasco americano de 300 capas y está precioso. Y la hoja falconiana típica de él, y tiene una pequeña dactilera aquí para hacer trabajos más cercanos a la hoja. Y esto afeita, tiene un vaciado plano, acero, tiene un pequeño... Cambia un poquito el ángulo aquí, es que es como si fuera un bisel, pero bueno, prácticamente es un vaciado acero, ¿no? Y esta, ya los que conozcáis esta marca, Hinderer, es una de las más conocidas de Estados Unidos. También tiene unas líneas muy suyas. Este tipo de navajas así son muy suyas. Es la Espanto. Como tenéis, viene un flipper. El, el acero es un acero premium. Si queréis ver más sobre esta navaja, hay un vídeo en mi canal, ¿eh? Y la de José Manuel Albert Falcón, no me voy a liar yo con aceros ni nada porque lo tenéis esta navaja, una revisión, no hace mucho que la revisé en mi canal. Como veis, esta cacha es de titanio, es una navaja muy robusta que aguanta lo que sea. Bueno, este es el reto que os quería enseñar, sobre todo a los que tenéis canal. Todo el mundo tenemos una navaja de fuera y todo el mundo tenemos una navaja española y todos tenemos lo que consideramos la mejor navaja española nuestra y la mejor navaja extranjera nuestra. En este caso son las dos que tengo yo, son las que considero. Estaba dudando entre esta y la Sevenza de Chris Reeve, pero bueno, al final me he quedado con esta. Y esta es una navaja. Hola Javi, ¿qué tal? Esta es una navaja de las españolas, para mí es la mejor que tengo. Tengo varias de José Manuel Álvarez Falcón, pero esta para mí es la mejor de todas. Es la que le ha puesto, creo que es una de sus primeras navajas en Damasco. Y estoy muy orgulloso de tener esta pieza porque José es un gran artesano y una gran persona, ¿no? Es una navaja muy campera, ¿eh? Hace unas navajas muy, muy, muy camperas él. Sí, y corta como el demonio, Yago, corta una barbaridad. Sí, es una obra de arte. Esta ya es, mira, eso es que son dos estilos completamente diferentes. Esto es americano, está hecho con máquinas de última generación. Ya lo sé, Javi, que es broma. Eh, Estas están hechas con máquinas de última generación, con máquinas CNC, con aceros premium, con las tornillerías, los ajustes a la milésima de milímetro. Es una navaja que tiene muy buenas, Juan Carlos. Tiene de todo, ¿no? Y esta es una navaja muy tradicional, hecha a mano, está todo hecho a mano, ¿no? Menos, claro, el acero, la plancha de acero no, pero está hecho los vaciados, la dactilera esta con lima, con los dentados, el- el trabajo aquí del lomo, no sé si lo veis, el, el repicao, el cabo, está hecho todo a mano, completamente a mano, y es una navaja muy, muy robusta. Los que tengáis de este artesano, de José Manuel Álvarez Falcón, no, no te la voy a regalar, Javi, la americana no te la regalo, porque
cuesta bastante dinero. Si te digo lo que cuesta, igual te da un chungo. Y cómo va a perderla. Bueno, eso, que son dos navajas completamente diferentes, pero para mí que son las mejores, en este caso españolas, como, como americanas. También podía enseñar cuchillos, ¿no? Pero yo creo que tanto en cuchillos como en navajas, estas dos son las que yo mejor tengo. Ahora es el reto que quería lanzar. Ya que está Javier dando la vara por ahí, a uno de los que voy a nominar es a Javier. Pues te ha tocado, Javier. Lo voy a nominar para que me enseñe su mejor filo extranjero y su mejor filo español. Versus. Hay que compararlos, ¿no? Hacer una comparativa. Otro que voy a nominar va a ser a mi compañero Iván, que llegará un poquito más tarde. También son miembros de BS9. Y otro que siempre está por ahí, no sé si anda por ahí o no, pero ya andará, es Oscar, de Survival Supervivencia 2014, que siempre anda por ahí. Estoy pensando en nominar a alguno más, pero pues sí, mira, voy a nominar a 4 personas. Hay que nominar a 4 personas, así no se hace muy complicado el reto y tampoco se alarga en el tiempo. Voy a nominar a Alex Pereira también, que suele andar por ahí, a ver si anda por ahí también. Son los 4 nominados. Así que los 4 nominados para este reto van a ser Javier, de Jock Bushcraft, mi compañero Iván, de Iván Grills, Alex Pereira y el otro que he dicho, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo otro que he dicho. Ah, y Oscar. Oscar de su Survival Supervivencia 2014. A ver si se dan por enterados. Así que este va a ser el reto. Ya veréis, os voy a enseñar la funda también, que la funda de la española es artesana. Mirad qué bonita. Mirad. Tiene, para que la navaja no se arañe, tiene fieltro. Los 4 jinetes del apocalipsis, sí. A ver si se enteran los 4. Si no, ya los avisaré. Normalmente son gente que está en mis directos, ¿eh? Que no sé, igual hoy tienen un día, no sé, o no pueden, o no sé, pero, pero normalmente están en los directos y por eso los he nominado. ¿A quién le vas a mandar un WhatsApp? Bueno, una comparativa entre una Kudeman y una Opinel, estamos hablando de que las Opinel son las navajas, yo creo que más míticas de la cuchillería. Es el diseño, de hecho, su diseño está premiado no sé cuántas veces y creo que el Viroblock o la navaja en sí está considerada como uno de los mejores diseños de la historia. Y luego la Scudeman es lo puntero de la cuchillería española. La verdad es que no está nada mal esas dos piezas, son unas piezas muy comparables. Tú irás por la cuchillería, seguro. O por cuchillos, dice Javier. Sí, a ver, muy buen gusto. A mí me encantan las Opinel, ¿eh? Y Kudeman ya sabéis que es una empresa que a mí también particularmente me gusta mucho y que el grupo BS9 ha trabajado con ella y esperemos que sigamos trabajando con Kudeman. Así que nada, no sé qué mirad, hasta la funda tiene hasta mis iniciales, si podéis ver, está completamente personalizada. Esto no es de José Manuel Álvarez Falcón, es de otro artesano de Cazalla de la Sierra, porque José Manuel Álvarez Falcón es de Cazalla de la Sierra. Y está personalizada por un hombre artesano del cuero y está muy bien hecha. Esto te dura toda la vida. Y como veis, tiene el corcheto, y es difícil de perder porque la navaja está, o perdón, lo que es la funda está exclusivamente hecha para la navaja. Como José no hace dos iguales, que esto también le da un plus, José nunca tiene dos navajas iguales y además las trata al milímetro, se separa muchísimo en ellas y si él ve que la navaja no está en condiciones para
para entregar, él no la entrega, ¿eh? Aunque se tenga que tirar una semana más trabajando, es un hombre que cuida muchísimo los detalles. Y es lo que tiene este tipo de navajas, o perdón, este tipo de fundas también, que están hechas al milímetro a la navaja. Os puede entrar alguna en una navaja en otra funda, pero es muy difícil, no encaja. Tú cuando las metes, yo que tengo 6, me parece de él, si la metes en otra, sabes que no encaja bien, hay algo ahí que no va bien, ¿no? Bueno, como están hechas exclusivamente para la pieza, la verdad es que un acero muy raro, no sé, de Solinger. Por fin, Sergio. Estamos hablando de un reto, estamos hablando de estas dos navajitas que ves aquí. ¿Ves? Mi mejor navaja española versus mi mejor navaja extranjera. La de Hinder es una navaja muy táctica, muy estilo americano. No es que sean tácticos. Las navajas americanas modernas suelen tener este estilo. Y este es un estilo muy tradicional, pero muy estilo José Manuel Álvarez Falcón, con la punta falconiana, como dices, una punta cortada, que para trabajos en el campo es increíble, ¿sabes? No tiene puntas, pero tiene este piquito de aquí para hacer ciertas cosas, va muy bien. Es una navaja contundente, ¿eh? Una navaja incluso que podríamos despellejar a algún animal que estuviéramos cazando o que hayamos cazado, y la verdad es que está muy bien. Bueno, eso es todo. No sé si me queréis contar, la gente que no tengáis canal, si me queréis contar qué navajas, cuál sería la mejor vuestra española y la mejor vuestra extranjera. No tiene por qué ser americana, puede ser una navaja china. Los chinos también están haciendo un nivel de acabados también muy alto, sobre todo con las empresas Wii y las otras que hay por ahí. Kizer y otras más que hay por ahí que están consiguiendo unos niveles muy altos. También no esperar que este tipo de navajas chinas sean baratas como las otras, como la Ganzo o incluso como Sanremo. Son navajas que ya cuestan su dinero, ¿eh? Son navajas que tienen materiales premium y entonces ya no es... Y son materiales, por ejemplo, hablábamos el otro día del titanio. Hay diferentes tipos de titanio, porque vemos navajas chinas que son de titanio, pero qué calidad ese titanio. Pero estas navajas chinas, por ejemplo, de Wii y Kizer, tiene titanio, pero el titanio es muchísimo mejor que por ejemplo, el de Ganzo, ¿eh? O el de otras empresas que hay por ahí. Todo va en relación al precio. Cuando un material es bueno y es difícil de fabricar o es complicado de fabricar, eso acaba costando dinerito. Si, por ejemplo, es igual que los aceros, un acero baratito o un acero muy fácil de fabricar no va a costar lo mismo que, por ejemplo, uno en polvo de estos, ¿no? Son más difíciles de fabricar, llevan más tecnología y todo eso, pero bueno. Pues un poco está pasando esto también con la cuchillería china ahora, que sigue habiendo unas marcas que hacen piezas muy económicas, muy buenas, CZL. Y esto, ya empiezan a diferenciarse un poquito unas de otras. Bueno, porque me voy por los cerros de Úbeda, así que ya veis, el reto si queréis decirme algo por aquí, vuestra mejor navaja española y vuestra mejor navaja extranjera, pues me lo podéis poner, las comentamos un poquito. Si no, voy a ir terminando lo que es el directo porque no tengo más que decir. Decir eso, que a ver si participan en el reto los 4 nominados que he dicho. Por lo menos Javier, que está aquí, se sabe que el reto, ¿no? Me faltaría Alex. Sí, también valen cuchillos. En el título pone filos. Vuestro mejor filo, yo digo navaja porque tengo navajas aquí, ¿sabéis? No tiene por qué ser eso. Pero vale también que vuestro mejor filo español versus vuestro mejor filo extranjero. Y hacer una pequeña comparativa, porque
por qué es vuestro, decir un poquito por qué es vuestro mejor filo el español y por qué es vuestro mejor filo el extranjero y hacer una comparativa entre un poquito entre las dos piezas para que sea un poquito más ameno, un poquito más divertido, ¿no? Ya os lo digo, pueden ser cuchillos, incluso pueden ser hachas. Si tenéis hachas, también valen hachas. O sea, no hay... Son filos, todo lo que corte. Así que no hay mucho problema esa cosa, ¿no? Es un poquito también para divertirnos, salirnos un poquito. Sé que estamos haciendo muchos retos, hay muchos retos en la comunidad, pero bueno, yo quería exponer uno, ya que los otros dos que he hecho no me han hecho ni puto caso. Espero que en este me hagan algo de caso, porque creo que es interesante, ¿no? Bueno, si no me queréis decir cuáles son vuestros filos, Javier no, porque Javier lo dirá en un vídeo. Si vuestros mejores filos españoles y vuestros mejores filos extranjeros, pues nada, me voy a ir despidiendo. Eh, es difícil, ¿no? Sí, a ver, a mí me ha sido difícil escoger un poquito, sobre todo esta, la americana. La americana estaba entre la Sevenza, no sé si la conocéis, pero la Sevenza también tenéis una revisión en mi canal, por si la queréis ver. Estaba yo un poquito entre la Sevenza y esta, pero al final yo creo que es un poquito más trabajada esta, pese a que la Sevenza es una pieza histórica de la cuchillería española, es un mito en la cuchillería, perdón, americana. Y esto hubo un tiempo, las Hinderer hubo un tiempo en que Hinderer dejó de fabricarlas porque iba a descansar una Spyderco. Son muy buenas navajas. Bueno, os decía, el pedazo de NEC que estamos fabricando. Sí, bueno, ya tenemos, ahora que lo dice Javier, tenemos un NEC ya listo. Tenemos ya el diseño ya hecho del NEC. Hemos decidido que ese NEC se lo vamos a presentar a una empresa determinada. Lo que estamos haciendo es, vamos a escribir un correo a esa empresa a ver si nos acepta el diseño. Si no nos acepta el diseño, pues bueno, nos comeremos los mocos, pero y se lo intentaremos ofrecer a otra empresa. Pero bueno, ya el diseño ya está preparado, el diseño del NEC. Ya ayer lo estuvimos ya acabando de dar los retoques. Tenemos más en la lista, ¿eh? Tenemos más, pero creemos que este NEC puede llamar mucho la atención y que se puede vender muy bien. Pero bueno, eso ya depende de las empresas si lo quieren o no. Así que nada, ya que lo decía Javier, y es para abrir un poquito boca a la gente que siga a BS9, a la gente que le guste BS9, pues tiene una posibilidad de que si ese cuchillo sale al mercado y tiene otros cuchillos de BS9, pues es muy interesante. Un cuchillo como el del líder, pues en Nogal tienes la serie BS9, tienes por ejemplo en Nogal todos los tradicionales de la serie de Joker, perdón, la serie BS9 Joker, son buenos cuchillos, ¿eh? Hombre, Oscar, que estás nominado, que lo sepas. No sé si te has dado cuenta, pero que lo sepas que estás nominado. Eh, Estás nominado con otros dos más. A ver si aparecen. Porque he nominado a personas que suelen estar en los directos. Javi es un nominado. Tú eres otro nominado. Alex es otro nominado. Y ya me he perdido en el cuarto nominado. El cuarto nominado es. Ah, Iván. Iván Grills es el cuarto nominado. Que dice que no lo nomina a nadie. Pues mira, ahí estás. Quedas nominado. De tamaño similar. Yo es que el del Lidl no lo sé qué tamaño es. Pero ahí está Javier. Javier te puede decir.
Javi te puede decir el nuestro, el trampero y ese, no sé, igual es un poquito más grande el trampero que el del Lidl, pero la serie BS9 la tienes en Nogal. Sí, no, sí, pero yo creo que tú que tienes es el trampero, yo creo que es un poquito más grande que el del Lidl, ¿no? Si no, lo que puedes hacer también, sabes que colaboramos con Brisa. En Brisa tienes a escoger. Mira, el título lo dice Oscar, mira. Tienes que coger tu mejor navaja española versus tu mejor navaja extranjera. Yo tengo estas dos, la de José Manuel Álvarez Falcón y la de la Hinderer. Lo que tienes que hacer es hablar un poquito por qué cada pieza es la mejor. Por ejemplo, por qué para mí esta he hablado un poquito porque esta para mí es la mejor española y he hablado otro poquito porque para mí es esta la mejor extranjera. Y lo que tienes que hacer después es comparar las dos. Que tiene una, que no tiene la otra, que porque es una... Es un poquito comparar estas dos. No es decir esta es mejor que esta, ¿no? Es un poquito compararlas. Pero primero hablar un poquito sobre lo que es las navajas en sí y luego compararlas ya que esa colación de lo que estoy haciendo en los últimos vídeos, esto, comparar cosas, pues es un poquito el reto este que quería lanzar. Y uno de los nominados eres tú, no sé si quieres unirte, si no quieres unirte no pasa nada, ¿eh? Pero creo que es un reto bastante interesante, un reto muy bonito, un reto que también se llama un poquito a comparar la cuchillería española, que decimos que la cuchillería española está ahí, es una cuchillería muy buena que fabrica muy bien, pero quizás a veces tiene que avanzar un poquito más, ¿no? Pero bueno, el reto es ese. Tú me dirás si lo aceptas o no. Iván seguro que lo acepta, ¿eh? Si no, ya haré yo que lo acepte. Y Alex seguro que también lo acepta. O sea que no creo que haya problema. Alex me tiene que llamar, me iba a llamar hoy por la mañana, así que también se lo diré, que está nominado. Así que no creo que haya problemas. Javi ya ha dicho que sí, y lo que tenéis que hacer es nominar a otros cuatro. Así esto no tampoco quiero que se eternice esto mucho, ¿no? Y yo creo que poner el título puede ser filos españoles versus filos extranjeros. Si queréis poner el hashtag que he puesto también en el título, pues nada. No, pero no tiene por qué ser artesano, Oscar. Yo cogí esta artesana, pero puede ser de producción, ¿eh? No tiene, vale cualquier filo, no tiene por qué ser artesano. Yo cogí esta porque coincide que es artesana, pero para mí es la de todas las navajas españolas que tengo, Kudeman, Joker, JV, todo lo que tengo español, de esto, incluso los artesanos, otros cuchillos artesanos que tengo, esta es la mejor. La mejor pieza que tengo española. No es solo navajas de artesanas, ¿eh? Puedes escoger tú la pieza española que tú quieras, sea artesana o sea de producción, y la extranjera también, igual, sea de artesano o sea de producción. Eso no hay problema ninguno. Bueno, no sé qué hablabais de ahí, de Don Filo. Yo tengo buena experiencia con Don Filo, ¿eh? Jorge se ha portado muy bien, es un chaval que trata muy bien a la gente y se preocupa porque todo vaya bien, ¿no? Es una tienda muy recomendable. A ver si le hago un vídeo también, ya que le hice uno a Filofiel, pues quería hacerle también perdón, un vídeo a Don Filo, porque me parece que es una empresa cuchillera que trabaja muy, muy bien, una tienda cuchillera que trabaja muy, muy bien. Bueno, pues nada, eso es todo. Ya está, ya va a dar la media hora. Sabéis que este tipo de directos no quiero que duren más de media hora porque igual se hacen un poquito pesados. Así que nos vemos en otro vídeo. No sé si haré más directos. Estoy preparando algún vídeo más. Voy a preparar, no sé si os acordáis de una receta de crackers, de las galletas estas náuticas que hice, que hace un año que las hice y las puse
las puse en el trastero que está oscuro, está frío y tiene mucha humedad, hay mucho moho, y las puse allí, protegidas, están envasadas al vacío. Y ahora las traje otra vez para casa. Y ahora lo que voy a hacer es abrirlas y mirar si esa receta funciona bien. Si esa receta funciona bien en esas condiciones ambientales, esas condiciones de conservación, es una receta que voy a apuntar para tenerlas, ¿no? Para tener galletas. Sabéis que en mi canal también trata un poquito una autosuficiencia, un poquito lo que se haría el prepper, o que no es prepper, es cosas tradicionales, ¿no? Como antes, que conservar alimentos que duran mucho en el tiempo. Haré más cosas, haré de arroz, cómo conservar arroz, qué productos son más longevos en el tiempo y no se estropean tanto. Eso es más o menos en mi canal y cosas de esas, ¿no? Pues ahora lo que hice son los crackers y las galletas náuticas. Ahí estás, Oscar. Muchas gracias por aceptar el reto. Y eso, las galletas náuticas, quería ver esa receta si funciona o no. Yo seré muy... Ahí seré muy sincero, tanto en el sabor como... Si tiene el mismo sabor que cuando las hice, seré muy sincero. Si no, si ha cogido sabor a moho o algo, pues también lo diré, porque es una receta que a mí sí que me interesa que esté bien hecha, ¿eh? Yo siempre me acuerdo de ti, Oscar. Eh, pues nada, pues ya tenemos los cuatro. Los otros dos creo que no dirán que no. Yo creo que Iván es muy... siempre se apunta a un bombardeo y yo creo que Alex también, un poquito, es muy participativo. El que no soy tan participativo, que no me sale, soy yo. Yo soy más gallego, ¿no? Soy más de ir un poquito a mi bola y todo eso. Pero bueno, también de vez en cuando hay que participar en la comunidad, ¿no? Bueno, pues nada, que ya pasamos de la media hora. Nos vemos en otro vídeo y hasta luego. Adiós.